Bienvenido, y si ya me conoces o has visto otros vídeos de mi canal, me llena de mucha alegría porque significa que estás dando un paso muy grande y es escuchar simplemente el mensaje que Dios tiene para ti. Siempre lo he dicho y es que yo simplemente soy un canal a través del cual Dios comunica un mensaje que va directamente hacia ti, hacia tu corazón, y yo soy simplemente un puente. Y me alegra muchísimo que lo estés viendo así y que estés recibiendo este mensaje y que te permitas abrir tu corazón. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas a mi canal directamente para que veas más contenido en donde directamente, como ya he dicho antes, simplemente suelto mensajes que me llegan al momento y concibo y tengo claro y tengo la fe absoluta que son mensajes directamente de Dios. Entonces, esto lo estaba comentando esta mañana con mi amigo, de que todos los mensajes que nosotros tenemos, la gran mayoría son mensajes propios de Dios que muchas veces por nuestros egos no transmitimos o no comunicamos ese mensaje y bloqueamos el mensaje que quiere transmitir Dios a ciertas personas. Así que este mensaje va a comunicar a ciertas personas y va a resonar a ciertas personas y está bien que sea así. Y a las que no, genial, llegar a su momento. Y nada, empezando con el vídeo, tenía mucha ilusión de empezar este vídeo y de compartiros este mensaje porque es una herramienta, bueno, en este vídeo porque os voy a explicar una herramienta que he estado utilizando durante toda mi vida y me ha ayudado muchísimo, sobre todo en estos momentos en donde he tenido que tomar decisiones muy importantes y también es una herramienta que me ha ayudado sobre todo en esos momentos en donde me he sentido muy agobiado, muy frustrado, en esos momentos en donde no veía una luz, estaba como en un cuarto oscuro, agobiado de mis propios pensamientos tóxicos, mis propios pensamientos negativos y sobre todo en esos momentos en donde tenía que tomar decisión, pero no tenía claro qué decisión tomar porque estaba nublado por la ansiedad, por el estrés, por la frustración. Y esta herramienta es curioso porque genera justamente ese efecto de darte claridad y darte luz para que tú puedas tomar una decisión desde el centro. Y además, yo esta herramienta me ha servido muchísimo, sobre todo siendo emprendedor, y por eso quiero animarte a que si eres emprendedor o emprendedora, te quedes hasta el final, porque este vídeo y esta herramienta te puede ayudar muchísimo a la hora de emprender y a la hora de tomar decisiones dentro de tu nuevo negocio. Así que, sin más dilaciones, te voy a pedir solamente una cosa, y es el único requisito que voy a pedir para que puedas ver el vídeo tranquilamente. Y es que te permitas simplemente escuchar el mensaje y simplemente abrir tu corazón. Cualquier pensamiento que te aparezca sobre mí, déjalo ir. Solamente quédate con el mensaje y quédate con lo que a ti te sirva. Solamente soy un canal, como bien he dicho al principio, solo soy un puente. Recibe el mensaje y quédatelo para ti, para seguir mejorando y seguir evolucionando y, como no, seguir conectando con la presencia de Dios. Desde ahí es donde volvemos a recordar que somos hijos de Dios y que somos hijos eternos y que nos merecemos todo de aquello que nosotros anhelamos y lo que Dios tiene para nosotros. Así que ese es el único requisito que te voy a pedir. Abre tu corazón y que este mensaje llegue directo al centro. Y bueno, te he dicho que me hacía mucha ilusión compartir esta herramienta porque sí es cierto que siempre la he utilizado durante mi vida y porque mi madre siempre me la ha instaurado en cierta medida, sobre todo cuando estaba estudiando, en esos momentos de estudios, de mucho estrés y mucha ansiedad por el hecho de que tenía que estudiar ciertos conceptos que a veces se me quedaban como un poco complicados y sobre todo cuando se me acumulaban exámenes, lo típico, wow, tengo como 3 4 exámenes y te saturas y en esos momentos es cuando intentas estudiar, 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 estudiar y siempre mi madre me ha dicho que Andrés, siempre tienes que utilizar esta herramienta, siempre la tienes que llevar contigo. Al principio no era tan consciente de esta herramienta, empecé como un poco a utilizarla así un poco por encima hasta que
cuando empecé a emprender hasta cuando empecé a conectar profundamente con la presencia de Dios, no supe exactamente cómo utilizar esta herramienta para que en sí me ayudara a mí para tomar las mejores decisiones, que no son solamente mías, sino que son las decisiones que Dios quiere que yo tome en ese momento. Y por ese motivo quería hacer este vídeo porque es cierto que hay personas que cuando ya están empezando a conocer a Dios es una herramienta que la utilizan, pero hay veces que no se llegan a utilizar bien porque o se ha enseñado mal, porque la religión la ha enseñado como te tienes que estudiar una cosa y lo tienes que recitar, o si no, están empezando y no saben cómo utilizarla. Así que este vídeo te voy a enseñar, primeramente te voy a enseñar cuál es esa herramienta. Esa herramienta es una herramienta que se ha destacado directamente en la Biblia, una herramienta que hoy en día se le conoce por otros nombres, y esa herramienta es simplemente la oración. Es una herramienta, es la oración, es lo más maravilloso y lo más hermoso que, que Dios nos ha dado simplemente para conectarnos con Él en su presencia y poder recordar que somos hijos de Dios para poder volver a estar en el centro y en ese momento canalizar y tomar las mejores decisiones en función de lo que Dios quiere sobre nosotros. Pero bueno, antes de explicarte cómo utilizar esta herramienta, antes de explicarte los principales beneficios que podrías recibir al empezar a utilizar esta herramienta de forma rutinaria o de forma como un estilo de vida, y cuando lo empieces a utilizar eh, desde un lado más desde el amor y desde la entrega, vas a ver el auténtico resultado que tiene utilizarla. Así que antes te voy a contar mi historia. Yo empecé directamente desde el niño, haciendo esta oración. Mi madre siempre me instauró de que, Andrés, tienes que mantener una comunicación con Dios. Y yo le preguntaba, pero ¿cómo intento tener esa comunicación con Dios? No sé, dime mamá. Me dijo, hijo, tienes que simplemente tener una oración con Él. Y en ese momento era como, vale, pero ¿cómo tengo una oración con Él? Si, no sé, no está delante mía, no lo veo, no lo siento, no. En ese momento mi madre me dijo, hijo, es que no lo tienes que sentir ni ver. Él está ahí, está contigo en todo momento, es tu padre. Simplemente di lo que tu corazón siente. Entonces, empecé como en ese hábito de presentarme, padre, estoy aquí ante tuya, estoy teniendo estas circunstancias, me gustaría que me ayudaras en resolver esto, en resolver, en conseguir unas mejores notas, en estudiar, en conseguir un 10, que mi madre me deje salir de viaje con mis amigos. Y principalmente empecé como en una dinámica de oración en donde le pedía a Dios cosas externas como resultados finales, es decir, Padre, quiero que me ayudes a aprobar los exámenes. Padre, me gustaría, eh, por ejemplo, salir de viaje con mis amigos. O, por ejemplo, que mi madre pudiera estar conmigo o que mi madre decidiera que nosotros pudiéramos irnos a otra ciudad o movernos de vacaciones, etcétera. Entonces, en ese momento llegué como en un bucle en donde era una oración simplemente de tira y afloja, es decir, Padre, te pido esto y si tú me das esto, voy a confiar más en ti. Entonces era como que estaba haciendo un trato como que estaba haciendo un trato directamente, de que, Padre, para que yo confíe en ti, me tienes que dar esto y si me das esto, yo voy a empezar a confiar más en ti, voy a creer más y voy a estar eh, como más presente en tu palabra, voy a empezar a leer más tu palabra y era como que le estaba, como que estaba llegando a un acuerdo con él, simplemente. Y muchas veces las cosas que pedía, hay veces que sí se cumplían, pero la gran mayoría no. Y en ese momento es como que cuando no se cumplían, llegaba un conflicto interno y le reprochaba a Dios, pero ¿por qué Dios no me está dando esto? ¿Por qué a otros sí y a mí no? ¿Por qué yo que estoy hablando contigo tú no me lo das y otros que ni siquiera te hablan y te rechazan si se lo das? En ese momento llegué como a un conflicto con él y que al final acabé separándome de él y dejé la oración por un tiempo.
dejé el estar en presencia con Dios durante un tiempo y me centré justamente en esa época, llegó como segundo bachillerato, me centré mucho más en los estudios, mi madre siempre me decía, hijo, tienes que orar en estas situaciones, sobre todo que estás en estrés, y yo como, sí, sí, mamá, pero lo importante es sacar buenas notas, entonces para sacar buenas notas tengo que seguir estudiando mucho más y tengo que empollar, así que aparté como, no aparté, sino que como que dejé de lado durante un tiempo a Dios y directamente me centré en los estudios, saqué buenas notas, pero sí es cierto que al día de hoy lo miro atrás y es como que siempre iba esforzándome, me dedicaba muchas horas a estudiar, había noches que no dormía y ahora viéndome atrás es como que lo estaba haciendo todo desde el esfuerzo, desde la fuerza, desde tengo que sacrificarme y tengo que sufrir para conseguir eso y, y bueno, pasó un resultado que Dios decidió que fuera así y al día de hoy lo agradezco porque ese acontecimiento ha hecho que me vincule mucho más en tener una relación con Dios. Y bueno, no pude acceder a la carrera que yo quería, así que entré con una depresión, no sabía qué hacer y conecté con los negocios digitales y dije, venga Andrés, vamos a hacer un emprendimiento. Y en ese momento en el emprendimiento es cuando empecé a conocer a Dios y empecé a empaparme mucho más de su sabiduría. Y por ese motivo te dije al principio del vídeo de que si tú eres un emprendedor, esta herramienta te va a venir muy bien porque a mí me ayudó muchísimo sobre todo a poder gestionar un negocio porque ser emprendedor no es tan fácil como lo pintan en las redes sociales. En sí, la parte detrás, es decir, todo el cuerpo del iceberg, tienes que pasar muchos obstáculos de clientes decepcionados, de mucho estrés, de muchos papeleos, de gestionar equipos, de discusiones, de ansiedad, de que de repente vas muy justo económicamente, de que no se están dando los planes que tú tenías pensado y como que te está afectando en cierta medida en un área de tu vida. Entonces, emprender es como meterse en un campo de batalla en donde te van a aparecer muchos Goliaths en ese momento y te lo tienes que comer. Hay veces que nos sentimos solos y no sabemos qué hacer y nos nublamos y vemos que no hay luz. Vemos que nos quedamos sin qué decisión tomar y empezamos a tener miedo de que cualquier decisión que vayamos a tomar nos perjudique o nos haga retroceder mucho más al punto en el que estábamos. Y bueno, la oración lo que te permite principalmente es que cuando estés en esos estados, como que aislarte, ponerte en presencia de Dios, y en el momento en que te pongas como en presencia de Dios, de una u otra forma te vas a poner en el centro. Y cuando sucede esto es curioso porque es curioso porque de alguna u otra forma es cuando que en ese momento llegas a ver una luz y como que se te activa, ves como, hostias, vale, pero si puedo tomar esta decisión tal, y empiezas bueno, a cuadrar ciertos aspectos de esa decisión y dices, oye, vale, si tiene sentido que tome esta decisión por tal, por tal, por tal, por tal. Y ahí es cuando Dios está hablando en ese momento, en esos espacios, para que tú puedas accionar de la forma en la que Dios quiere que tú acciones. Por ese motivo siempre digo que la oración es una herramienta principal y imprescindible para cualquier emprendedor, emprendedora o dueño de negocio, porque es muy complicado tener una empresa. Muy, muy estresante y muy agobiante. Así que bueno, retomando la historia que estaba comentando de cuando empecé a aplicar la oración, fue cuando empecé a emprender, sobre todo cuando después de meterme en desarrollo personal y espiritual, me di cuenta que en sí debía como meterme a conocer mucho más la palabra de Dios. En el momento en que empecé a conocer mucho más la palabra de Dios, me di cuenta que yo en sí no sabía orar, porque lo que estaba haciendo era, Padre, si te voy a pedir una cosa externa y si tú no me lo das, me cabreo contigo, y entonces estaba como actuando desde un lado de niño, como el niño resentido de que si el padre no te da algo, empiezas a hacer pataletas y encima pues te cabreas con tus padres y les contestas mal, les hablas mal y tal. Y bueno, cuando me di cuenta de esto, del comportamiento que estaba teniendo con Dios,
Principalmente entré como un arrepentimiento y como, ostras, padre, lo siento muchísimo por esa actitud que he tenido, porque no me he comportado como un buen hijo, como un hijo de Dios como debería ser, actuando desde el amor, comprendiendo, no mirando externamente, sino mirando internamente. ¿A qué me refiero con mirar internamente? Cuando hacemos la oración, que ahora después te voy a explicar en detalle cómo debes de hacerla, caí en el error de mirar fuera en vez de mirar adentro, de pedirle a Dios que me ayudara a mejorar ciertas cosas de mí, que de forma inconsciente e incondicional iban a generar un resultado afuera. Pero yo estaba centrado tanto en lo externo, en la validación, en conseguir, en conseguir, en conseguir, y solamente le pedía a Dios cosas externas. En el momento en que me di cuenta de esto, empecé a cambiar como la dinámica de oración que tenía con Dios, la dinámica de conversación, y empezaron a verse más resultados, como que muchos cambios en mi vida, que hay veces que sí han sido los que yo he pedido y hay veces que le digo, padre, pero ¿por qué me está dando esto si es lo que no quiero vivir? Pero hay muchas veces que te tienen que llegar esas situaciones, esas circunstancias, porque tienes que vivirlas. Pero el momento en el que ya conecté con Dios desde un lado de amor y de paz y no sé, como que todo cambió y era como, Dios, yo soy simplemente un canal y lo que tengas que transmitir se va a transmitir. Y así es como sucedió y así es como hoy en día estoy grabando este vídeo desde el corazón y la paz más absoluta con estas vistas que la verdad estoy súper agradecido de Dios y por tener unos amigos increíbles que me dan muchas oportunidades y muchos crecimientos. Así que esa fue mi historia y ese fue el cambio que tuve con esta herramienta y el cambio que me originó en mi vida personal. Y aquí te voy a empezar a explicar cómo lo puedes aplicar tú o cómo lo puedes empezar a hacer para poder estar más en estado de presencia y que esos miedos y esos temores que van saliendo no te impidan bueno, que no te impidan ver en sí quién eres tú, el poder que tienes a nivel interno y las grandes posibilidades que puedes alcanzar simplemente con accionar y simplemente con tomar la decisión que Dios quiere que tú tomes cuando estés en ese momento de presencia con Él. Así que, ¿la oración qué es como tal? La oración simplemente es una conversación con Dios. Como ya te he dicho al principio, yo empecé teniendo una conversación con Dios del estilo Padre, agradezco que estés aquí conmigo, agradezco estar con mis padres, agradezco de la pareja que tengo tan maravillosa, de los amigos tan increíbles que tengo que me ayudan y que me hacen de espejo y me ayudan a mejorar constantemente. Gracias por tener la posibilidad de poder dar mi don al servicio de las personas, de ayudar a otras personas a vivir de su propósito, a vivir de su pasión. Gracias, Padre, por tenerme en este lugar donde estoy. Y empiezas a tener como una conversación como si lo tuvieras con tu padre, ¿sí? Le dices, padre, mira, como bien sabes, estoy viviendo una situación muy complicada. He tenido que cerrar el negocio, estoy teniendo un conflicto con mis padres, mi mejor amigo, hemos tenido muchos roces, he roto con mi pareja, o estoy teniendo muchos conflictos con mi pareja. Habla con él, habla, conversa, expresa lo que sientes, expresa lo que estás viviendo en ese momento, aunque él ya lo sabe, pero tú exprésaselo, suéltaselo. Y también permítete ser vulnerable con él y empieza a sentir las emociones que en ese momento se van gestionando cuando estás orando. Muchas veces puede ser que tengas ganas de gritar, tengas ganas de llorar, tengas ganas de saltar, de arrodillarte, de lo que sea. Simplemente escúchate. Y ya, cuando hables con él, mi recomendación principal es que te permitas estar en un estado de paz, es decir, un estado de silencio. Muchos caemos en el error de que nos empezamos a hablar, empezamos a hablar, empezamos a hablar, empezamos a pedir, empezamos a agradecer, pero nunca estamos en ese momento de paz, de tranquilidad, en donde simplemente escuchamos el silencio. ¿Por qué te digo por qué te recomiendo que escuches el silencio? Principalmente porque muchas veces Dios nos habla a través del silencio.
Ten en cuenta que Dios nos ha dado una boca y dos oídos, simplemente para escuchar mucho más y hablar mucho menos. Esto lo has escuchado, pero en sí en la Biblia también aparece esta moraleja. Cuando ores, escucha, pero date un espacio para escuchar. Y si no sabes qué decir cuando tengas que orar, agradece o simplemente, Padre, aquí estoy y te escucho. Y estoy en ti. Siente y escucha. Ya está. En cuanto menos te lo esperes, Dios te va a hablar. A través de una idea, a través de un pensamiento, a través de una visión, a través de un sentido, de una emoción, o a través de que de repente llega una persona en tu vida y es como que, hostias, si es lo que justamente estaba queriendo. No se sabe. Pero guarda un tiempo de silencio cuando estés orando. Y esto lo tienes que repetir diariamente para que se convierta no en un hábito, sino en un estilo de vida y que se integre en ti como una persona, como tu identidad. Porque la oración va a cultivar el vínculo del Hijo con el Padre, el Hijo con Dios, y que nosotros podamos recordar constantemente quiénes somos para que nuestros temores y nuestros miedos no nos obstaculicen y no nos bloqueen. ¿Y esto qué nos permite? La oración en sí nos ayuda muchísimo, como bien te he ido resaltando durante todo el vídeo, a poder quitar el telón que tenemos muchas veces delante de nuestros ojos, que nuestro ego nos pone a través de nuestros miedos. Cuando vemos una circunstancia y en esos momentos es como que nos genera mucho conflicto interno, intentamos huir, la oración justamente nos ayuda a cambiar de estado. Nos ayuda a estar en un estado de temor, en un estado de miedo, a estar en un estado de paz y en ese estado de paz poder pensar y poder, no pensar sino solamente sentir y estar. En ese momento es cuando llegan los mensajes y los susurros de Dios de las decisiones que tenemos que hacer, de las acciones que tenemos que hacer y de las conversaciones que tenemos que tener con ciertas personas y cómo tenemos que hablar con, o el mensaje que tenemos que transmitir a ciertas personas. Y en ese momento cuando estás en el estado de paz es cuando vuelves a conectar con tu esencia, es cuando vuelves a conectar con ese hijo que eres, con ese hijo de Dios. Volver a recordar quién eres. Así que la oración no es simplemente una herramienta católica que en la religión lo han instaurado como que tienes que estudiar eh, como una poesía, vamos a decirlo así, o un texto que después lo tienes que recitar constantemente todas las noches, arrodillarte y en un estado como padre, muchas gracias por todo lo que me has dado, tal, no sé qué, no sé cuánto, pim, pam, pim, pam. No es nada de eso. La oración es simplemente tener una relación con el Padre. Ya está, that's it. Que nos permita ser, no tenemos que ser unas marionetas, sino que nos permita ser y que nosotros decidamos desde el amor estar con Dios. Ya está. Así que ya te he dicho las ventajas de esta herramienta de la oración, cómo aplicarlas en tu vida y te vuelvo a insistir de que si estás emprendiendo, date el lujo de utilizarla, aunque sea una vez al día, o por la mañana o por la noche. Yo en mi caso las utilizo por la mañana, simplemente agradecer, agradecer lo que tengo, agradecer de donde estoy, agradecer a las personas que me rodean, agradecer simplemente y estar en presencia, en el sentido estar en silencio y escuchar, escuchar el sonido, escuchar la brisa, escuchar los pájaros, en este caso las olas del mar y, y recibir el amor tan profundo que Dios me da todas las mañanas y ya por la noche agradecer por todo lo que he vivido y, y pedirle a Dios que me ayude a gestionar ciertas circunstancias emocionales de cómo reacciono en ciertos conflictos eh, con mi entorno, en ciertos conflictos con mi negocio o en ciertos conflictos con mi pareja, que me ayude más internamente para poder gestionar y aportar amor en todas estas áreas de mi vida. Así que me gustaría que me dejaras en los comentarios qué te ha parecido esta herramienta que te acabo de dar. Me gustaría también que me comentaras tu punto de vista, que me comentaras cómo te ha
te ha ayudado, cuando la apliques, claro está, cómo te ayuda esta herramienta. Y si te ha ayudado este mensaje y te ha resonado, te voy a invitar a que te suscribas y que actives la campanita para que estés al tanto de todos los vídeos que vaya publicando y para que sean los primeros en recibir el mensaje de Dios como tal. Y si conoces a alguien que le puede impactar este mensaje o que necesita aplicar esta herramienta en su vida, para que en vez de dejarse llevar por el temor y por los miedos, pueda encaminar su vida en lo que Dios tiene para él, te invito a que se lo compartas de todo el corazón y que también esa persona pueda recibir este mensaje de Dios. Así que recuerda siempre que Dios está a tu lado y que simplemente Él está esperando a que tú entres en su presencia, porque en sí Él tiene muchas cosas para ti y muchas bendiciones. Él simplemente te está esperando con todo el amor del mundo y está esperando a que tú vuelvas a reconocer quién eres, a reconocer el gran poder que tienes dentro de ti. Recuerda que Dios te está amando a todo momento y la oración te va a permitir conectar con Él. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda aplicar esta herramienta y verás el cambio al instante. Nos vemos en la próxima. Hasta ahora.